Matilde, recuérdeme que hablamos el día de ayer. Buenos días, hermano. Perdón que no podía prender el micrófono. Estábamos hablando sobre la comunidad primitiva. Ya, muy bien, gracias. Hablamos de la comunidad primitiva y dentro de la comunidad primitiva teníamos que esta comunidad, ¿verdad? Era la base de la sociedad como tal. ¿Qué más tienes que decirme? ¿Recuerdas algo más, estudiante Steven Zambrano, sobre esa clase? ¿Recuerdas algo más, Steven? A ver, Daniel Coveña, te escucho. Buenos días, profe. Soy Daniela. Profe, lo que yo recuerdo de la clase pasada fue que ¿cómo se llama? Esa población era como de mucha organización. Desde ahí comenzaron a recolectar, a cazar y todo eso. Ya, ok, gracias. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar nosotros acerca de el surgimiento, ¿verdad?, de la agricultura como tal. Recordemos que la agricultura fue la base para que el hombre se hiciera sedentario. En Marrocero, ¿por qué me apagó la cámara? Wendy Sabando, cámara apagada. Muy bien, Mía Valentina. También hablamos sobre la edad de piedra, dice Valentina. La mujer tenía un rol muy importante, exacto. Vamos a ver entonces hoy acerca de, vamos a ver nosotros hoy acerca de el origen de la escritura, de la agricultura, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos para hablar acerca del origen de la agricultura, ya que la agricultura cumple un rol importante, como yo les decía, para, para que la sociedad se convierta o pase de nómada a sedentaria. Vamos a ver, origen de la agricultura. ¿Qué podemos decir nosotros con respecto al origen de la agricultura? Tenemos ahí, quiero que usted primero identifique este lugar, observe este lugar. Este lugar tiene una forma oblicua o como una luna virada, mire, observe, como una parte de la luna, como un cuarto creciente. A este lugar, en este lugar actualmente hay países como Siria, Asiria, Egipto, y a todo este lugar se le llamaba Mesopotamia, Mesopotamia. Pero este lugar tiene un nombre inusual, o un nombre que tal vez ya en la actualidad no se le escucha mucho, pero se llamaba la zona fértil de la media luna, la zona fértil de la media luna. Vamos a leer acerca del origen de la agricultura y la sociedad sedentaria. Recordemos un concepto. ¿Qué es sedentario? Sedentario es quedarse en un solo lugar establecido. Ya no necesitaba el ser humano a viajar de lugar en lugar buscando comida, porque cuando aparece la agricultura se dieron cuenta que las plantas comenzaron a producirle fruto y se le alimentaban de la misma. Vamos a ver lo que nos dice el mapa conceptual. El ser humano inventó, dice, la agricultura entre 13.000 y 10.000 años antes de Cristo. ¿Cómo es que inventó la agricultura? ¿Cómo es que la inventó? ¿De dónde la sacó, se puede decir? Pues fácil. Los seres humanos una vez, que ellos comenzaron a alimentarse, botaron las semillas en un sitio, a los días aparecieron ¿qué cosa? Plantas. Y estas plantas se dieron cuenta que ellos las podían sembrar, o primero tal vez crecieron todas ahí y comenzó a darles fruto. Esto sirvió para que apareciera o a su vez ellos tuvieran el origen de la agricultura. Segundo, el fin de la última glaciación
produjo un cambio climático que dejó expuesta tierras fértiles. ¿Qué quiere decir esto? Que con la última glaciación, con la terminación del último periodo de hielo que vivió en la tierra quedó descubierta, ¿verdad? Ya no estaba cubierta de hielo y esas tierras se hicieron mucho más fértiles de lo que ya eran. Esto permitió que a la tierra, al estar fértil, ¿verdad? Porque estuvo por muchos años sin ser utilizada, estuvo congelada, y cuando algo se congela, se preserva, está bien guardadito, ¿verdad? Dura mucho tiempo. De esa misma manera, todos los microorganismos, nutrientes que existían en la superficie de la tierra se conservaron por muchos años. Al caer, al sembrarse las primeras semillas, obviamente que las plantas comenzaron a producir de manera rápida. También recordemos que el sol para aquella época o para aquel entonces, penetraba de manera más directa a la tierra y también su calor salía de la tierra. No como ahora, el sol pega más fuerte en la tierra, pero por la cantidad de gases que hay en nuestra atmósfera, ¿qué sucede? Los gases no permiten, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero no permiten que ese calor que ingresa a la tierra por el sol salga. Entonces, por eso es que tenemos ¿qué cosa? Los grandes deshielos de los polos que se están derritiendo, porque no solo ingresa el calor, sino que se queda. Antiguamente, en la época de estos hombres del paleolítico, del neolítico, mesolítico, el calor entraba y salía, porque no había en la superficie, perdón, no había en la atmósfera de la Tierra gases que hicieran que este calor se quedara, sino que más bien salían fácilmente. El ser humano, para sobrevivir, recolecta, almacena cereales, podía, podía sembrarlo, producir su propio alimento, sabía domesticar ya animales. Recordemos que ayer que hablábamos acerca de los periodos de la edad de piedra, hablamos de 3 periodos. Hablamos de 3 periodos. ¿Quién me recuerda cuáles fueron esos 3 periodos que hablamos el día de ayer? Vamos a ver, ¿quién me recuerda esos 3 periodos? A ver, Mía, Valentina. Los periodos fueron paleolítico, mesolítico, neolítico. Ajá, muy bien, gracias por los otros que levantaron la mano. El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Y cada uno tenía un significado, ¿verdad? El uno era piedra tallada, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el mesolítico? Vamos a ver, Daniel Coveña. Activa el micrófono, Daniel. Fue el desarrollo de la pesca. Ya desarrolló pesca, pero ¿cómo se conocía al mesolítico? Tenía un nombre, acuerdo, un significado. ¿Qué Gotoya? Te escucho. Hermano, buenos días. Bueno, Se lo conocía como piedra intermedia. piedra intermedia. Y por último, llegamos nosotros a conocer al neolítico. ¿Y cómo se le conocía al neolítico, Juan Saldaña? Se conocía como piedra nueva. Piedra nueva, que yo también les dije que tenía otro nombre, el cual era piedra pulida, ¿verdad? Porque ya estas personas no solamente partían 2 piedras y le amarraban un palo y era un cuchillo o un martillo, no. Ya en el neolítico a la piedra le fueron dando forma, le sacaron filo para que ni los agreda a ellos, solamente agreda lo que ellos querían dañar. Entonces, todos estos procesos se fueron conociendo. Entonces, cuando dice aquí, el ser humano para sobrevivir recolecta, almacena cereales, podía sembrar y producir su propio alimento, ya sabían domesticar animales en el periodo del neolítico, ya todo esto estaba completo. Ellos ya criaban los animalitos, los tenían ahí cerca, ¿verdad? ¿Para qué? Para de estos mismos animales matar, comer y poder sustentarse. También conocen el fuego, se dieron cuenta que podían, ¿qué cosa? Cocinar sus alimentos para que no les hiciera daño, o fueron probando el alimento cocinado, porque ya ellos se habían alimentado, pues, de alimentos crudos. Dice, los primeros asentamientos humanos donde se domesticó las plantas están ubicados en Medio Oriente, a la costa del Mediterráneo, África Norte. Ese territorio es llamado fértil media luna.
Su fertilidad se debe a que está bañada por 3 ríos importantes: el río Tigris, el río Éufrates y el río Nilo. Aquí nosotros podemos observar, mire, aquí nosotros podemos observar, ¿qué cosa? El territorio de la Media Luna. Este es el territorio de la Media Luna, o en Mesopotamia. Aquí nosotros tenemos que estos territorios son bañados por 3 ríos importantes, o estos ríos hacen que esas aguas se conviertan, perdón, estos ríos hacen que sus aguas conviertan la tierra en un lugar fértil. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Egipto, mire, el territorio de la Media Luna, Egipto, ¿es qué cosa? Es atravesado por el río Nilo. El río Nilo, bueno, perdón, donde está Egipto es puro desierto. El río Nilo, al crecer en sus aguas, está 6 meses la creciente del río subida. Esto permite, ¿qué cosa? Que ese territorio que es pura arena, que es puro desierto, donde aparece el Nilo, ese territorio que haga fértil, a causa que las aguas del río Nilo poseen una sustancia llamada limo. La sustancia llamada limo hace, ¿qué cosa? Que el río, ¿verdad?, segregue esa sustancia. Al secarse, se queda en la superficie. La tierra la absorbe y sirve para que las plantas crezcan de manera fértil. Lo mismo sucede en los ríos de acá, que vayan en el territorio de Mesopotamia, que son el río Tigris y el río Éufrates. Estos ríos bendicen esas tierras, hacen que se hagan productivas, que puedan ser fértiles, para que de esa manera toda planta que se siembre, o todo lugar donde se utilice para cultivar, sea productivo, sea muy productivo. Sigamos, por favor. Agricultura y organización social. Quiero que observemos estas 2 imágenes en este momento, por favor. Miremos las 2 imágenes. Ya no vemos a la gente que andaba como de un lugar a otro. Ahora vemos a las personas que están ubicadas en un solo sitio, ¿sí? Vemos que ya han hecho sus aldeas, ¿se recuerdan? Que ayer hablamos de las aldeas. Y estas aldeas, que eran pequeñas casas, comunidades, que nosotros hoy, ¿cómo le llamamos? Vecindarios. Hoy le llamamos vecindarios, ¿verdad? Ciudadelas. En esa época se le llamaba aldea. Por ejemplo, aquí vemos una casa, otra casa, acá están construyendo otra casa y otra. Pero cada uno de ellos se dedicaban a ¿qué cosa? A una labor. La comunidad primitiva les ayudó a que aparecieran las profesiones. Eso ya lo vimos en clases anteriores. Surgieron profesionales o personas que se dedicaron a algo. Por ejemplo, aquí tenemos que está alguien cociendo el pan. En la actualidad, ¿cómo se llama la persona que cose un pan? Panadero, un panificador. Acá tenemos a alguien que estaba tejiendo. ¿Qué tejían? La lana de los animales, de las alpacas, de las vicuñas, la tejían, la cortaban, si eran cueros o si eran pieles, y le daban forma. ¿Cómo le llamamos esto hoy en día? Costureras, sastres, modistas. En ese tiempo se llamaba que ellos estaban ahí tejiendo nada más. Pero no estaba el nombre de la profesión, pero existía una actividad. Por ejemplo, acá tenemos a alguien que está moldeando arcilla. 2, están moldeando arcilla. ¿Qué es moldear? Es coger un pedazo de arcilla, de barro, de mezclarlo, amasarlo, darle forma y sacar un objeto. Una manzana, por ejemplo, aquí está un adorno, de hecho, en masilla, ¿no? Un objeto. Pero ellos, ¿qué hacían? De lo que experimentaban. Ahí es donde aparecen las Venus de Valdivia, aparecen algunos objetos como animalitos de la época, aparecen vasijas, silbatos, aparecen platos que eran hechos ¿en qué? En arcilla, porque eso era parte de su experiencia. Acá vemos otros que están cosechando, acá vemos otros que están dando la tierra para sembrar. Mira, acá están sembrando, acá están moliendo el trigo, ¿sí? Acá están los animales con su pastor de ganado. Entonces acá está otro que está cortando árboles, consiguiendo la leña. Entonces, la agricultura y la organización sirvió de mucho, porque a través de todo esto se generaron ¿qué cosas? Profesiones, actividades específicas. Ya más adelante, el más anciano, ahí ¿quién era el más anciano? El más anciano pues era
el líder de la comunidad, el líder del AYU, del grupo de familia que se habían asociado. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un tanquero mucho antes de que aparezca, un cargador de agua, va al río y les cargaba el agua, distribuía el agua, o sea, todos tenían una función específica. Ya avanzó la civilización, mire, las casas ya son de otra manera, otros modelos de casa. Por ejemplo, aquí construyen botes, ¿para qué? Para irse a pescar, otros pescan con mallas, mire, y cada uno cumplía una actividad específica. Entonces es importante reconocer esa parte de nuestra sociedad primitiva, cómo fue evolucionando. Acá tenemos nosotros que el descubrimiento de la agricultura generó algunas cosas. Veamos el primer cuadro. El descubrimiento de la agricultura permitió contar con alimentos permanentes en abundancia, lo que favoreció al crecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Ah, que ya no tenemos que irnos lejos. ¿Por qué? Porque como ya sembramos, porque como ya cultivamos, aquí tenemos bastantes alimentos. Ya no hay que movernos, podemos alimentarnos todos aquí. Por eso es que cada uno hacía un trabajo, una obligación para todos verse beneficiados. Dos, léame la opción 2, por favor. Léame la opción 2, por favor. A ver, Mía. Ay, se cambió, déjame buscar. A ver, Mía, léeme la opción 2. Fue necesaria una institución que los organice, surgiendo así las primeras formas de Estado, pequeños poblados que se transformaron en ciudades. Ajá, mire, surgieron nuevas formas, dice, de organización, de Estado. Ya hablamos que ya no estaban simplemente solos, sino que ahora hay un líder. Ya comienzan a formarse, como quien dice, los pequeños países o pueblitos. Ya buscan un líder, alguien que los defienda, alguien que mire las mejoras para su pueblo, ¿verdad? Entonces, en lo 3 dice, las sociedades requerían aparatos administrativos para llevar cuentas de su producción, controlar el reparto, y no solo eso, sino que también, ¿qué buscaban ellos? Buscaban ellos el alimento, ¿verdad? Se me movió, déjenme ver que se me movió. Buscaban ellos tener las cosas necesarias para alimentarse y comercializar. Aquí aparece una nueva profesión. Con el sedentarismo, ya la gente sabía que podía ir a la chacra, a sembrar, a cultivar, pero regresaba a su casa. El otro se iba a recolectar los frutos, pero regresaba en su casa. El otro se iba a tejer o se iba a hornear el pan, pero regresaba a su casa. Cada cual tenía un lugar donde vivir. Pero aquí aparece una nueva profesión. Mire, aquí aparece la comercialización. En otras palabras, aparecen ¿quiénes? Los comerciantes. Ah, bueno, entonces vamos a vender. Pero la venta la hacía cada cual. Por ejemplo, en su familia, un ejemplo, había una familia de 10. De esa familia de 10, uno se dedicaba al comercio. Nosotros producíamos trigo. Entonces, tú que produces trigo, te vas a la familia de allá abajo, que producen ellos muchas frutas, hortalizas. Tú les das trigo y ellos te dan ¿qué cosa? Frutas y hortalizas. Y aquí aparece la comercialización o aparece el comercio. ¿Cómo se llama esta actividad en el comercio? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama esta actividad en el comercio? A ver, Christopher Miles. La comercialización, o sea, intercambian. Ya, pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre específico. Vamos a preguntarle, a ver, Ezequiel, te escucho. Buenos días, hermano. ¿Sería trueque? Ajá, sería el famoso trueque, que fue la primera forma de comercializar los productos. No había dinero, no existía dinero como tal, pero existía ¿qué cosa? El intercambio de cosas, ¿verdad? Tú que cultivas manzanas, yo te doy manzana, pero tú cultivas pera, me das pera. Hubo un intercambio, ¿sí? Hubo un intercambio. De la misma manera sucedió en todas partes. De esta manera, ¿qué hubo? Trabajo, hubo variedad.
no estaba solamente yo, no necesitaba solamente yo comer manzana todos los días. Porque como yo hacía intercambio, yo hago trueque, ¿qué pasa? El de allá pesca, me da unos pescados y yo le doy trigo. El de allá caza, yo le doy a él pescado y él me da un carnero, un cordero, qué sé yo. ¿Por qué? Porque él cazó un jabalí y eso comemos. Tenemos variedad de alimentos y se genera pues una nueva profesión como los comerciantes. 4. Necesitaban crear leyes que ordenen la convivencia humana, la invención de formas de escritura que registren normas y reglas dentro de la sociedad. Ya el día más adelante van a ver cómo se originó la escritura como tal, ¿verdad? Que primero fueron especies de dibujos con la finalidad de que a través de ellos la gente tuviera el conocimiento de lo que se quería decir. Fue muy importante. Vamos a ver ahora lo que con respecto al rol de la mujer. Veamos el rol de la mujer. Le quiero pedir por favor que Jefferson Alcibar lea. Lea Jefferson. Rol de las mujeres en el desarrollo de la agricultura. Ellas son las que observaron el comportamiento de la naturaleza y los cultivos. Descubrieron las propiedades de las plantas y sus usos medicinales. Se convirtieron en comadronas, sanadoras y sacerdotisas. Ajá, mire. Aquí aparecen otras profesiones y aparece el desarrollo o el rol que cumplía la mujer en la sociedad primitiva. Dice, ellas observaron el comportamiento de la naturaleza. ¿Por qué lo observaron? Porque ellas tenían una función importante, ¿verdad? Criar hijos, el desarrollo de las comunidades, ¿verdad? Y como ellas no podían andar de un lugar a otro con sus hijos, se quedaron en un solo sitio. Y ahí se dieron cuenta que las plantas fueron produciendo. Que tal vez ella en unos días anterior preparó un jugo de granadilla y esa granadilla botó las pepas en un lugar. Y wow, sorpresa, hay una plantita. Se dio cuenta del comportamiento que tuvo la naturaleza y cómo fueron apareciendo los cultivos. Sigue, descubrieron las propiedades de las plantas y sus usos medicinales. Tal vez a una le dolía la barriga, al bebito le dolía algo y le dio la agüita de ese monte. Ay, ya supo que ese montecito que está ahí sirve para el dolor de barriga. Entonces comenzaron a utilizarlo. Y por último, dice, se convirtieron en comadronas. ¿Qué eran comadronas? Una comadrona es aquella persona, ya le hizo un mensaje a Cristian Córdoba, una comadrona es aquella persona que por lo general atiende los partos, ¿sí? O sea que cuando una mujer dentro de la comunidad iba a parir, había otra que esperaba al niño. Esa era una comadrona. Le ayudaba a recibir al niño, cortaban su placenta y permitía que de esa manera el niño sea sacado con facilidad. Comenzaron a ejercer como que dotes medicinales, como de doctoras, en otras palabras, ¿sí? Tenemos aquí sanadoras y sacerdotisas. Cuando hablamos de sacerdotisas, quiere decir que se convirtieron en personas que también ofrecían y daban rendición de culto. Rendían culto a sus dioses. Tal vez el sol, las estrellas, la luna, el viento, los ríos, las aguas, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, es importante recordar todo aquello, chicos. Tengamos muy en cuenta, por favor, que las mujeres cumplieron un rol muy importante. Si ellas no hubiesen descubierto la agricultura, ¿verdad? No hubiese aparecido la agricultura, ellos no hubieran analizado, ¿verdad? ¿Qué cosa? No hubiesen analizado el comportamiento, pues, ¿no? de la naturaleza, pues lamentablemente no supiéramos nosotros cómo fue la aparición y el desarrollo del sedentarismo. Gracias a la agricultura, el hombre se hace sedentario. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se queda en un solo sitio, ya comienza a crear su casa, comienza a establecer su propia familia, ya no necesita andar de un lugar a otro, sino que se establece en un solo sitio. Para usted, para hoy día, tiene la actividad de la siguiente. En su guía dice lo siguiente:
¿Dónde se ubicaron los primeros humanos y dónde se domesticaron las plantas? ¿Dónde se ubicaron los primeros seres humanos y dónde se domesticaron las plantas? ¿Sí? ¿Dónde se ubicaron los primeros seres humanos y dónde se domesticaron las plantas? Vamos a ir a nuestra clase aquí. Aquí tenemos, vea. ¿Dónde se ubicaron los primeros seres humanos y dónde se domesticaron las plantas? Los primeros asentamientos humanos se dieron ¿dónde? Ubicados en el Medio Oriente. ¿En qué lugares? En el Mediterráneo y en África Norte. ¿Y sí? ¿Y qué más dice? ¿Dónde se domesticaron las plantas? ¿Dónde se domesticaron las plantas? En estos lugares, ¿no? Medio Oriente. De ahí tenemos, ¿qué ríos bañan la zona fértil de la media luna? Toda esta la media luna. ¿Qué ríos bañan? El río Nilo. Acá tenemos el río Éufrates y el río Tigris. Yo no espero que anoten otra cosa. Algunos estudiantes me escriben otras cosas que no están en la clase. Anote cuál fue el rol de la mujer para el desarrollo de la agricultura. Anote cuál fue el rol de la mujer para el desarrollo de la escritura, ¿verdad? De la agricultura. Ya usted lo escuchó hace un momento, ya usted lo sabe, entonces no se puede olvidar. Aquí está, vea, el desarrollo, el rol de la mujer en el desarrollo de la agricultura. Ahí teníamos que observó el comportamiento de la naturaleza, ¿verdad? Descubrió las propiedades medicinales de las plantas. Aparte de esto, se convirtió en una comadrona, sanadora y sacerdotisa. Todo esto sirvió para que se desarrollara la agricultura. Yo me imagino que una mujer vio que esa plantita valía para los dolores estomacales, ella ya la reconocía. Cuando alguien estaba enferma en la comunidad, le daban esa plantita. O el esposo estaba enferma, le daban esa plantita. Y de esta manera, pues la gente comenzó a cultivar. Ah, no, me voy a llevar un pedacito, voy a sembrar un hijito de esta planta para tener en mi casa. Y así surgieron los cultivos. Señores estudiantes, hasta allí nos vamos a quedar. Les recuerdo que para el día de mañana vamos a trabajar la página 99, que se la mandé en la guía. Si no, si usted tiene el libro virtual, la puede imprimir desde allí. Hasta ahí nos vamos a quedar, por favor. El día de mañana tenemos clase. Que el Señor les bendiga. Los ríos que bañan estos territorios fue el río Tigris, Éufrates y el río Nilo. Son los 3 ríos más importantes que bañan este lugar. Ya, señor Kenneth Otoy. Gracias.